La idea, bueno, de la charla de ahora es el tratamiento del cáncer de laringe de los estadios iniciales, que nosotros, por lo menos en el hospital, aprendimos a hacerlo con láser y en el hospital austral lo hacemos con frecuencia. Hay obviamente sinonimia de este tipo, se lo llama cáncer temprano, cáncer inicial, que los cánceres glóticos son el carcinoma in situ, T1A, T1B y T2, y en los carcinomas supraglóticos hasta lo mismo, T1 y T2 y el in situ. Ustedes saben las características del drenaje linfático de la laringe, el por qué los glóticos no dan tantas metástasis cervicales, porque casualmente es pobre en la región anterior y en la glotis, y es más rico en la supra y en la subglotis, de tal manera que la localización de este tipo de carcinomas suele dar metástasis precoces ganglionares. Y las membranas naturales que tenemos en la laringe y hacen que, por suerte, los procesos tumorales queden confinados a la laringe mucho tiempo, que son el cono elástico por abajo, la membrana cuadrangular en los laterales y la membrana tiroidioidea. Entonces eso impide perdón, la dispersión de este carcinoma. Entonces, ahí sale o nace el concepto de cirugía conservadora. Cirugía conservadora es cualquier procedimiento que mantenga el habla y la deglución fisiológica del paciente sin necesidad de un traqueostoma permanente. Entonces, el gol estándar en este tipo de carcinomas, ¿cuál es? Preservar al máximo estas funciones sin disminuir los porcentajes de curación, es decir, que sea oncológicamente efectivo, y remover completamente la enfermedad, conservando, como dijimos, deglución, respiración, fonación y, en lo posible, protección de la vía aérea. Entonces, tenemos que tener en mente también varios principios. La predicción completa y segura de la extensión tumoral, eso lo tenemos en lo posible que hacer en el diagnóstico, en el prequirúrgico, ya sea con laringoscopía correcta, con tomografías, con resonancia, etc. No tratar de llegar a la cirugía endoscópica sin saber hasta dónde llega el tumor para no encontrarnos con sorpresas. Después, bueno, muchas veces hay que resecar tejidos libres de lesión y eso hay que prevenirlo al paciente, y muchas veces obviamente la extensión submucosa del tumor es imposible saberla, por eso es importante en algunos casos tener un patólogo a nuestro lado para que nos vaya informando desde el punto de vista a frío, ¿no? Bueno, decíamos entonces los carcinomas glóticos tempranos tienen un control local muy elevado. En general hay muy pocos porcentajes que tienen metástasis cervicales y las tasas de recurrencia varían y son muy semejantes en realidad entre el tratamiento radiante, el tratamiento con láser o la cirugía a cielo abierto. Obviamente hay otros componentes que podrán hacer que uno opte por uno o por otro. Para los supraglóticos es un poco más severo el cuadro, la sobrevida en algunos casos puede ser un poquito menor, y en esto sí hay una elevada incidencia de metástasis cervicales. Entonces ustedes tienen varias opciones terapéuticas, ya sea microcirugía con instrumental frío, siempre hablando de los carcinomas iniciales, microcirugía o cordectomías con láser, que es lo que hoy por hoy preferimos nosotros, la radioterapia o la cirugía a cielo abierto. Acá ven en este cuadro que prácticamente los estadios T1 y T2, la cirugía abierta, el láser y la radioterapia, prácticamente tienen el mismo porcentaje de control local a los 5 años, es decir que uno tiene que optar por lo que mejor sepa hacer. ¿Cuáles son las ventajas de la microcirugía? Es un método realmente simple, endoscópico, ambulatorio, el paciente se va en el día, realmente económico porque no requiere internación ni instrumental muy sofisticado, nos permite conservar la voz, después vamos a hacer comparativos también con la radioterapia. Ante la recidiva y el diagnóstico precoz, ustedes pueden repetir una microcirugía y el fracaso no invalida realizar otra terapéutica, ya sea rayos o una laringectomía a cielo abierto, y obviamente la posibilidad de incorporar el láser. Desventajas, no sé si llamarlas, pero obviamente la microcirugía no trata el cuello.
pero nada contraindica que nosotros hagamos una microcirugía endoscópica de una lesión y si tiene metástasis cervicales se haga el vallamiento en el mismo procedimiento. El tratamiento radiante, bueno, lo mismo. Tiene una buena voz post-tratamiento, una buena tasa de control local, tampoco tiene hospitalización, no tiene complicaciones quirúrgicas, se puede tratar el cuello al mismo tiempo, pero las desventajas son la morbilidad. Recuerden que la radioterapia también no es gratuita, en el sentido no del costo, sino de la morbilidad para el paciente en cuanto al enrojecimiento de la piel, a la mucositis, a la falta de salida de barba en la zona irradiada, etc. La duración que tiene ese tratamiento, que generalmente es 6 a 8 semanas, muchas veces si los pacientes vienen del interior o incluso de otro país que no pueden tener un control tan estricto, se hace complicado. La contraindicación si ya ha tenido tratamientos radiantes en esa misma zona o en otras posteriores, en otras de cabeza y cuello. Y bueno, y siempre nos permite la cirugía de rescate. Strong y Jacob fueron los primeros que utilizaron el láser en laringología en el año 72. Después Steiner fue uno de sus máximos precursores. Tan es así que ha llegado y es incluso un promotor de la extirpación de tumores incluso avanzados, T3 y T4, según él, sin ningún tipo de problemas. Yo prefiero reservarlo, por lo menos en mis manos, que a lo mejor no soy el indicado para hacerlo en tumores avanzados. Yo prefiero reservarlo a los carcinomas más bien iniciales. ¿Cuáles son los objetivos? Obviamente la extirpación oncológica del tumor, orientado por biopsias intraoperatorias, como dijimos antes, por congelación con nuestro patólogo al lado. Siempre recomendamos tener o una plancha de tergopol o de corcho a nuestro lado para dibujar una laringe ahí y presentarle al patólogo la pieza, porque a veces le tiramos un pedacito de carne y el pobre patólogo no sabe orientarse, si es de comisura, si es de otra parte de la cuerda. Entonces eso nos puede ayudar a nosotros también. Entonces, las indicaciones específicas de la cirugía con láser son lesiones glóticas y supraglóticas en estadios iniciales, que la extensión subglótica no sea mayor a 5 milímetros, que comisura anterior, el tiroides y los aritenoides estén libres de lesión en lo posible, mínimo compromiso del espacio prevertebral y la cuerda móvil, lo pondría con signo de interrogación, porque hay estadios a lo mejor T3 que tienen cuerda fija y uno puede llegar a extirparlo correctamente con el láser, pero bueno, estamos hablando de los estadios más iniciales. Se puede hacer en recurrencia de lesiones post-radioterapia, si por algún motivo ha quedado alguna lesión recurrente de este tipo de problemas, podemos usar el láser también, pero tenemos que utilizarlo en pacientes que tengan muy buena exposición glótica, con muy buena visión microscópica y sin ningún tipo de problemas que nos impidan una correcta visualización. ¿Qué ventajas tiene el láser? Es un método simple, endoscópico, ambulatorio, económico si se tiene el láser, obviamente. Provoca muy poco edema, inflamación y dolor o reacción cicatrizal. Uno puede tener, a medida que va haciendo la resección, un buen control y una buena hemostasia de los vasos pequeños. Uno puede realizar biopsias y tratamientos en el mismo procedimiento. No tiene habitualmente necesidad de traqueostomía, conserva una buena calidad de voz y, como dijimos antes, la recurrencia o el fracaso no invalida que se pueda repetir nuevamente. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros un carcinoma glótico supraglótico con láser? Bueno, a través de una laringoscopía directa, con uso de microscopio quirúrgico, laringoscopio de suspensión para tener las dos manos en lo posible desocupadas, anestesia general con intubación orotraqueal con tubo protegido, como ustedes ven acá en la foto. Esto es fundamentalísimo. Yo creo que hoy por hoy a nadie se le ocurriría hacer una cirugía con láser con un tubo no protegido para, ustedes saben, evitar la ignición
de los tubos, sobre todo plásticos, dentro de la vía aérea que se han descrito casos. La resección se puede hacer con disparos solitarios o continuos, de acuerdo a la habilidad que tenga el cirujano. Volvemos a lo de antes, la biopsia por congelación y orientar la pieza para el patólogo, y según la confirmación de la malignidad, porque a lo mejor uno va a realizar este tipo de procedimientos en una lesión blanquecina con una cuerda móvil, etcétera, que no sabe si es una displasia severa o es un carcinoma en estadios iniciales. Entonces, una vez confirmada la malignidad, tratar de hacer una resección completa del tumor, evaluando si tener márgenes de seguridad. En la mayoría de los casos el alta es en el día o a lo sumo al otro día, si digamos tenemos algún temor de que pueda ocurrir algo a nivel de la vía aérea. Esta foto está para mostrarles la importancia de tener lo mismo que en la fonocirugía, laringoscopios de distinto tipo, pinzas de distinto tipo, tener estos cotonoides, que nosotros llamamos así, a estas gasas en lo posible coloreadas y siempre reparadas, nosotros las reparamos con un hilo que sale a través del laringoscopio, entonces nosotros podemos tener el dominio para que no se vaya más abajo de la glotis, y esto nos permite, si hay algún disparo accidental hacia abajo, no dañar estructuras subglóticas, ¿eh? Entonces siempre es conveniente poner ese tipo de reparos. Y esta diapo la traje para ver un poco cómo es la distribución del equipo dentro del quirófano. Es decir, acá hay una falla, que es que el cirujano lo que conviene es que esté mejor sentado que esta cirujana, porque creo que es una mujer, pero sí con una silla con respaldo y con apoyabrazos, porque a veces estas cirugías nos pueden llevar un buen tiempo, entonces tener la posibilidad de descansar ambos brazos para poder tener manualidad y que no se nos empiecen a cansar. Tener el láser a nuestro lado. Si uno puede contar con una instrumentadora o instrumentador que sepa el manejo del láser y que uno le pueda decir que suba o que baje la cantidad de voltios, etcétera, bueno, lo podemos. Y si no, manejarlos nosotros al lado de acuerdo a la resección que queramos hacer. La instrumentadora también a nuestra derecha para tener un acceso directo al instrumental, y la existencia de monitoreo no solamente para el cirujano, sino también para el equipo, ya sea para el anestesiólogo, para la instrumentadora, que vaya siguiendo paso a paso el procedimiento. Los carcinomas glóticos tempranos, ustedes saben que son los más frecuentes, ya dijimos, y en ellos vamos a usar las cordectomías endoscópicas. Ustedes saben que hay una clasificación de la Sociedad Laringológica Europea que los divide en 5 grupos, en algunas con subgrupos, donde la tipo 1 va a ser la cordectomía más superficial, es decir, la resección del epitelio, por eso se llama cordectomía subepitelial. La tipo 2 es la cordectomía subligamentosa, es decir, que reseca epitelio, espacio de Renke y ligamento vocal. La cordectomía 3 es ya transmuscular, es decir, es a través del músculo tiroaritenoideo. La cordectomía 4 es la total, que llega prácticamente hasta el pericondrio. Y la quinta ya es ampliada, ya sea a la comisura, a la aritenoides, a la subglotis o al ventrículo. Este concepto de que el corte con láser a través del tumor hoy por hoy está permitido, ustedes saben que años atrás uno prácticamente veía prohibitivo cortar un tumor en pedazos para facilitar su extracción, por el peligro de diseminación o migración de células tumorales. Bueno, Steiner da por el piso con ese concepto, y él dice, bueno, él y así es, que uno puede realizar resecciones tumorales, digamos, cortando a través del tumor. Entonces, en los carcinomas in situ, según la extensión que tenga y la evaluación preoperatoria, uno va prácticamente a usar la cordectomía tipo 1.
en muy pocos casos la subligamentosa o la tipo 3, porque ya estaríamos casi sobrepasando el estadio de carcinoma in situ. En los T1A vamos a usar las cordectomías tipo 3, en las tipo 4 en algunos casos, siempre llegando hasta el pericondrio o subpericóndrica. En los T1B, las cordectomías ya un poco más avanzadas y según la extensión del tumor, ya sea ampliada la comisura, al aritenoides, a los subglotis o al ventrículo, como dijimos antes. Y este es un muy pequeño tumor que es muy superficial, muy limitado a la media de la curso que dimos en el Hospital Austral hace unos años, donde, bueno, un poco para que se luciera y para que nosotros tengamos una buena demostración del uso del láser. Acá antes de la frente de la proceso. Y como primero, con el láser, establece, ven cómo va regulando el láser, el disparo, establece una zona de resección por fuera de la zona tumoral con amplios márgenes. Cada vez que aprieta el pedal, si ustedes ven, son 3 disparos. Acá lo está haciendo con eso porque uno lo puede disparos aislados, por ejemplo, 1, 2, 3 obviamente para docencia y otro poco para entonces el escáner que ya marcar está puesto en ese tipo, hace por cada pulso 3 por empieza cada a cortar un poco más emisión. Son, ustedes ya ven cómo el láser va haciendo hemostasia de los vasos pequeños y prácticamente el sangrado no existe. Otra cosa que deben notar, y ahora después les voy a pasar un video que ocurre, cómo tienen que ustedes tener un doble sistema de aspiración, uno para eventual sangrado y otro para el humo que genera es la superficial, digamos, la resección con el láser. ¿Músculo? Acá está mostrando el músculo y cómo reseca muy superficialmente ese músculo. Y ya ven como para un tumor que aparentemente es pequeño, lo saca con muy buen margen de seguridad para tener un buen resultado. Las contraindicaciones es el compromiso profundo de la comisura, el compromiso del ventrículo, ya dijimos, extensión subglótica mayor a 5 milímetros. La movilidad cordal comprometida la pondría con un signo de interrogación, porque bueno, a veces se puede llegar a estos casos. Obviamente la inversión del tiroides y lo más importante de todo, pero que tenemos que evaluar en el postoperatorio es dificultad de la exposición, cuello corto, arcada dentaria, mandíbula estrecha, etcétera, etcétera. Las ventajas que no tiene traqueostomía, hay un menor tiempo operatorio, obviamente la posibilidad de faringostomas prácticamente no existe, no hay incisiones cervicales, la deglución puede ser temprana, la alimentación del paciente es prácticamente en el día. Las desventajas, si se puede llamarla así, es que requiere obviamente una curva de aprendizaje y un equipo especializado, no solamente el cirujano, sino como dijimos al principio, de anestesista, instrumentadora, etcétera. Bueno, necesidad obviamente del cirujano experimentado con láser. A veces el tiempo de cicatrización puede ser un poco más prolongado y el vallamiento, según el estadio, puede o no realizarse en el mismo procedimiento. Esto es nada más para que ustedes vean un video viejo de una cordectomía, pero van a ver cómo en aquella época usábamos solamente un aspirador y van a ver que hay momentos en que prácticamente el humo no deja ver el lugar donde uno incide. Entonces esto nunca debe ocurrir, ¿eh? Siempre tenemos que tener un doble sistema de aspiración. La evaluación cicatrizal, cómo se ve el paciente hasta llegar al estado completo cuando se ve ya la fibrina y la cicatrización. Cuando realizamos una cordectomía, lo habitual o lo ideal es que uno realice control a los 30 días por videolaringoscopía. Si no hay evidencia de lesión, ese control se hace al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses durante 5 años. Y si hay evidencia de lesión,
dijimos antes, que no convalidaba, o sea, no impedía la realización de una nueva microcirugía y tampoco invalida la resección de rescate con radioterapia o una cirugía a cielo abierto. Este es un trabajo que hicimos hace un tiempo, en el año 2016, donde queríamos evaluar los parámetros vocales luego de efectuar distintos tipos de cordectomías según la clasificación que hablamos recién. Entonces esos resultados los medíamos con hallazgo estroboscópico, con la escala Gervas que ustedes conocen, el tiempo máximo de fonación y con los parámetros fonatorios como ser la frecuencia fundamental, jitter, shimmer y armónico ruido. Estudiamos 84 pacientes con una edad promedio de 64 años. Acá tienen la descripción de la cantidad de tumores y el estadio, 12 in situ, 38 T1A, 26 T1B y 8 T2. Los distintos tipos de cordectomías, las más utilizadas fueron la subepitelial tipo 1 y la subligamentosa tipo 2, menos casos la tipo 3 y la tipo 4. Y se logró un cierre glótico completo en el 93,7% de los pacientes con cordectomías tipo 1 y en el 85% de los pacientes cordectomía tipo 2. Ustedes ven obviamente que a medida que avanza la profundidad de la cordectomía, el cierre glótico cada vez se va haciendo más dificultoso. El score global para las cordectomías tipo 1 es similar a los grupos normales y puede haber una voz normal o una difonía leve para las cordectomías tipo 2 en la evaluación perceptual. Y se observa que hay diferencias significativas en los valores de los parámetros vocales entre pacientes sometidos a cordectomías tipo 1 y 2 versus cordectomías tipo 3, 4 y 5, obviamente por la importancia de la resección. De tal manera que los resultados de ese trabajo mostraban que con cordectomías tipo 1 y 2 la voz prácticamente no se comprometía. Entonces eso es un factor importante a la hora de realizar este tipo de procedimientos. Bueno, obviamente que el estudio de la voz lo realizan mediante la estroboscopía, el análisis acústico, etc. Y siempre recuerden, lo mismo que en la fonocirugía, que tener un estudio objetivo, o sea, un laboratorio de la voz en lo posible pre- y postquirúrgico. Bueno, acá es un trabajo de hace unos años de Benninger, que es un laringólogo muy conocido americano, de prácticamente no establece una diferencia de voz entre el láser y la radioterapia. Con respecto a los supraglóticos, rápidamente dijimos que tienen una elevada incidencia de metástasis cervicales, algunos desarrollan un segundo primario. Hay que tener en cuenta que las lesiones mejor indicadas para su resección son aquellas que sean perpendiculares al extremo distal del laringoscopio o a nivel de la epiglotis supraioidea, repliegues y ventrículos, y que la resección completa del tumor con láser previo a la radioterapia puede ser también útil. A veces nosotros, digamos, en los tumores un poco más grandes, sacamos masa tumoral para después permitir que la radioterapia sea más efectiva. Bueno, lo que dijimos también al principio, lo vamos a utilizar sobre todo en los casos T1 y T2. Y las contraindicaciones, las mismas de siempre: mala exposición de la laringe, extensión a la glotis, invasión de los cartílagos cricoides o tiroides, compromiso de la base de la lengua, compromiso del espacio paraglótico. Acá vuelvo a lo mismo, está puesto un T4, pero si esta la diapositiva la ve Steiner, probablemente se ponga un poco tenso, porque él ha prácticamente hecho laringectomías totales a través del láser y por vía endoscópicas. Relativas son T3, o compromiso de la epiglotis infraioidea o del espacio preepiglótico. Las ventajas obviamente van a ser las mismas que para los glóticos. No hay traqueostomía, menor tiempo operatorio, menos faringostomas, no hay incisiones, la deglución es temprana y no invalida la repetición del tratamiento o la radioterapia. Las desventajas también: equipo especializado, necesidad de cirujano experimentado, bueno, y el vallamiento que se podrá hacer o no en el mismo acto operatorio. El problema mayor en este tipo de carcinomas obviamente son las metástasis. Las laringectomías a cielo abierto supraglóticas lo que permiten es
la resección del tumor primario y metástasis cervical en el mismo acto. Pero en realidad con el láser no está contraindicado efectuar la resección del tumor por vía endoscópica y el vaciamiento en el mismo procedimiento. Complicaciones que puede haber, alteraciones dentarias, obviamente por el uso del laringoscopio, a veces granulomas, hemorragias laringias, neumotórax, neumonía por aspiración, enfisema subcutáneo. Todas estas complicaciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de trabajar con el láser, como decíamos al principio de la fonocirugía, para tratar de, primero, evitarlas y segundo, saberlas resolver. Cuando nosotros tenemos un fracaso con el láser, en general va a ser por subclasificación inicial de la lesión. Por eso les decía que es muy importante clasificarlas inicialmente desde el punto de vista diagnóstico, digamos, endoscópico y por fibroscopio o por estroboscopio. Que la resección haya sido insuficiente, que el paciente tenga una falta de seguimiento, como decíamos también al principio, si el paciente a lo mejor vive en Jujuy o en el Monte Chaqueño y no puede tener un control, como decíamos antes, mensual, bimestral durante los 5 años, 1 año, etcétera, a lo mejor no es el ideal hacerle un tratamiento con láser. Y obviamente la relación huésped-tumor también es importante. Hay personas con tumores muy pequeños que han tenido recurrencias y un mal pronóstico y una mala evolución, y personas con tumores más importantes han resultado muy satisfactoria su resección. Entonces, para que ustedes se lleven de mensaje, los rasgos de control local, preservación de la voz y sobrevida en los carcinomas laringeos precoces tratados con láser son similares a los que se logra con la radioterapia, pero con menos efectos adversos y costos. La voz, en realidad sí es mejor a la lograda por la cirugía a cielo abierto, obviamente. En aquellos pacientes glóticos con compromiso de la comisura o supraglóticos con compromiso del espacio preepiglótico tienen un poquito más de riesgo de recurrencias. El riesgo de complicaciones, si uno la sabe evitar, es prácticamente nulo, y la cirugía puede ser utilizada incluso en casos seleccionados de recidiva en carcinomas laringeos tempranos que hayan sido sometidos a otro tipo de procedimiento. Los resultados, entonces, volvemos a insistir, muestran que en términos de calidad de voz, recurrencia del cáncer, preservación de la laringe a largo plazo, rango de sobrevida y costos, la cirugía endoscópica con láser es un procedimiento simple, eficaz y en buenas manos tiene muy buen resultado. Bueno, muchas gracias.